Cuantos cuentos. ¿Qué tal? Buenas, bienvenidos al tercer capítulo de nuestros cuentos sobre cuantos, en donde ahora vamos a hablar de algo que tiene una aplicación importante y tiene un impacto importante en nuestras vidas, que es la producción de electricidad mediante luz. Algo que curiosamente en este momento estamos usando. Si ustedes están viendo imágenes, es porque la luz que me está iluminando está produciendo un efecto sobre circuitos eléctricos que después se convierte en una señal que tarde o temprano su pantalla de celular, de tablet, de lo que sea, se vuelve a convertir en luz. Entonces vamos a hablar de lo que se conoce en física como el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto a fines del siglo XIX por Hertz, un físico muy famoso, descubridor de las ondas electromagnéticas, y más adelante un estudiante suyo, Wallach, hace los estudios. Y eso dio lugar a que hubiera otros investigadores, por ejemplo un ruso de nombre Stoletov, que inmediatamente buscaron aplicar el efecto fotoeléctrico. Entonces es curioso que en 1888 ya hay una patente para generar electricidad a partir de luz, con todo y que no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Otro de los grandes investigadores, de los grandes físicos que hacen trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, es Philipp Lenard, un físico húngaro-alemán que hace experimentos extraordinariamente cuidadosos en los que descubre que la electricidad que está saliendo de la materia, de los metales producidos por la luz, son electrones que recién había descubierto un profesor inglés, Thomson. Bueno, y él además descubre que hay una energía máxima, energía cinética máxima, con la que salen los electrones de un metal. Y hasta propone un modelo, una explicación de por qué estaba pasando eso. Y él dice, la luz lo que hace es básicamente dispara la salida de los electrones. Esto es, los electrones en ese medio, en ese metal, tienen la energía, pero están como que amarraditos, y la luz lo que hace es quitarle esas amarras y que salgan con la energía que tienen los electrones. Ese se llama el modelo de disparo de Lenard. Y hasta ahí parece que no hay gran problema con una necesidad cuántica de todo esto. Sin embargo, a principios de siglo, un joven, muy joven, 25 años, y que va a ser muy famoso físico, decide meter su cuchara en el problema. Y ese, pues ya sabrán de quién estoy hablando, yo creo que es el físico más famoso. Einstein decide revisar, por un lado, los trabajos sobre el cuanto de Planck, aunque no se mete directamente con Planck, y en 1905, en el primer artículo de su año maravilloso, el artículo que llamaría yo el artículo cuántico, retoma el problema y dice, a ver, yo lo que quiero es ver si la mecánica cuántica me sirve para entender, como lo pone en el título de su artículo, la naturaleza de la creación y transformación de la luz. Y entonces en ese artículo hace tres cosas importantes. Una es redescubrir la ley de Rayleigh-Jeans que vimos en el primer capítulo. Usa la ley de Beam, que también ya mencionamos en el primer capítulo, para justificar, porque el título es eso, es justificar, no deducir, no establecer principios básicos, sino justificar el hecho de que la luz se puede pensar no como ondas, sino como partículas. Cosa que
para el mundo de cabeza, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Y entonces para eso usa la ley de Wien. Y en la tercera parte de su artículo dice, voy a usar esta noción de luz como partículas, como cuantos, para explicar una serie de fenómenos, y uno de ellos dice va a ser el efecto fotoeléctrico. Entonces, a él le urgía, y lo hace de esta manera muy justificada, pero así nada más, le urgía poder demostrar que estas partículas de luz tenían una energía que era proporcional a su frecuencia. Y cuando llega a esa relación dice, voy a usar esto. La frecuencia de la luz es la que me dice qué energía tienen las partículas de luz, y cuando esas interactúan con los electrones en los átomos de un metal, le van a dar esa energía, la luz le va a dar esa energía, el electrón está amarrado con una energía al material, y entonces la energía que da la luz, por su frecuencia, le sirve al electrón para romper esa energía de amarre, y el resto de la energía que tenía la luz se convierte en energía cinética con la que sale el electrón. Entonces hace algo que es admirable en Einstein, porque en ese artículo dice, a ver, si es cierto lo que estoy diciendo, un físico experimental bueno debe de poder probarlo, porque cuando arranco al electrón debe de poder medir esa energía, y esa energía debe ser proporcional a la frecuencia, y además la constante que estoy poniendo de proporcionalidad entre frecuencia y energía debe ser universal para todos los materiales. Se da esta nueva hipótesis y este giro cuántico que le da Einstein a la interpretación del efecto fotoeléctrico, y ciertamente hay varios laboratorios en el mundo que quieren hacerlo. Y uno de ellos es el profesor Robert Millikan, que estaba en ese entonces en la Universidad de Chicago, que se entera de este artículo de Einstein y dice, definitivamente este artículo tiene que estar mal. La hipótesis de Einstein tiene que estar mal, y voy a probarlo en el laboratorio. Trabaja años, le cuesta un trabajo impresionante hacer un experimento bueno, hace las mediciones y resulta que sus datos experimentales confirman al pie de la letra lo que había dicho Einstein. Aún así, en el artículo de Millikan escribe lo siguiente, y esto lo cito, lo acabo de traducir. Dice en su artículo, Einstein fue el primero en conectar el fotoefecto con cualquier forma de teoría cuántica al hacer la audaz, por no decir imprudente, hipótesis de un corpúsculo luminoso electromagnético de energía igual al producto de la constante de Planck por la frecuencia. Eso está en el artículo, en el que concluye, punto número 1, la ecuación del efecto fotoeléctrico de Einstein se ha sometido a un conjunto de pruebas experimentales, y todo parece indicar que en todos los casos predice exactamente los resultados obtenidos. Y segundo punto de la conclusión del trabajo de Millikan es que la constante de Planck se pudo medir directamente de sus experimentos con una gran precisión. Entonces, por un lado, Millikan prueba sin quererlo, de hecho a su pesar, la ecuación de Einstein, y poquito más adelante, esto ocurre más o menos entre 1914 y 1916, y bueno, hacia 1921, otro físico extraordinario experimental americano, Arthur Compton, hace experimentos. Yo digo que decide jugar al billar con fotones,
Pero estos son fotones que tienen mucha energía, son rayos X. Y entonces juega al billar en el sentido de que su tiradora es un fotón, él ya usa el concepto de cuanto de luz, le pega a un electrón y como resultado de ese juego de billar sale el electrón y sale un nuevo fotón, pero con una energía menor. Y como tiene una energía menor, tiene una frecuencia menor, o sea, tiene una longitud de onda mayor. Va, mide todo esto y observa que no nada más comprueba las relaciones de Einstein sobre los cuantos de luz, sino también tiene que usar la teoría de relatividad de Einstein. Bueno, por cierto, tanto Millikan como Compton, en 2 momentos separados, en 2 años separados, obtienen el premio Nobel de física. Bueno, antes todavía de los experimentos de Millikan y de Compton, resulta que Einstein no nada más escribe ese artículo sobre el efecto fotoeléctrico, sino que escribe una maravilla de artículos. Ese año escribe 4, pero durante sus primeros años de carrera escribe artículos maravillosos. Y entonces, en 1913, Planck, Rubens y creo que Wien, entre otros, deciden proponerlo para que ingrese a la Academia Prusiana de Ciencias. Y lo que es muy, muy interesante es el texto que lee Planck, para el ingreso de Einstein a la Academia Prusiana de Ciencias. Esto ocurre en 1913 y lo interesante es que Einstein los había abrumado a todos, los había maravillado a todos, pero había algo que no les gustaba. Y lo que no les gustaba era justamente su propuesta de los cuantos de luz, la que acabamos de ver. ¿Y qué dice entonces Planck en el discurso en el que propone el ingreso? Lo voy a leer, es traducción mía de una traducción del alemán al inglés. No sé quién la hizo, creo que está bien hecha mi traducción. Entonces dice Planck en 1913, en resumen, se puede decir que entre los problemas importantes que abundan en la física moderna, difícilmente hay uno en el que Einstein no tomara una postura notable. Que en algunas ocasiones haya perdido la mira en sus especulaciones, como por ejemplo en su hipótesis sobre los cuantos de luz, no debe ser tomado severamente en su contra. Porque si no se toman estos riesgos, de vez en cuando es imposible, aún en la ciencia natural más exacta, introducir innovaciones reales. Para mí este texto dice maravillosamente lo que está pasando y la posición de los científicos más conservadores sobre Einstein. Y lo que es más curioso es que 100, 115 o 120 años después, nosotros podríamos decirle a Planck, a Rubens, que no le tomamos a mal el que no hayan entendido en su época la revolucionaria hipótesis del cuanto de luz de Einstein, pero que sin embargo hicieron bien en aceptarlo en la Academia Prusiana de Ciencias. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo de nuestros cuentos sobre cuantos.